¿Qué es lo que maneja el tema de la joyería? Es la parte de lo que es diseño de modas. Tenemos que tener tecnología, tenemos que tener conocimientos para poder lograr, como empresa joyera, ser extremadamente productivos. Tiene que reflejarse al final en un producto que requiere la oferta, porque si uno hace diseños que están alejados de una tendencia, va a ser matemáticamente imposible incursionar y tener éxito económico. Hoy día la joyería debe ser producida viendo los segmentos de mercado que uno quiere acceder. Eso es lo primero que tiene que hacer una empresa joyera: estar preparado con maquinarias, estar preparado con herramientas y estar preparado con personas que tienen ya un nivel técnico para poder desarrollar esos productos y entrar a competir al mundo, que hoy día es muy interesante, pero que hay que ser demasiado eficientes para poder lograr tener el éxito deseado. Vamos a elaborar un aro Tiffany, para lo cual vamos a dividirlo en 3 etapas: elaboración del cuerpo, elaboración de la base de engaste y finalmente el ensamble en base de engaste versus cuerpo. Para elaborar la sortija, primero hay que medir el tamaño del dedo del cliente. Se escoge uno aparente al grosor del dedo de la persona. Para tomar la medida, ¿puedo tomar cualquier anillero? No, definitivamente no. Se verifica que la medida, y aquí vemos, es el aro número 19. En este caso, el anillo que vamos a realizar es de 5 gramos. Este peso es una pieza terminada. Con el pie de rey medimos el diámetro interno, el mismo que equivale a 18.7 milímetros. La piedra que vamos a colocar debe ser proporcional al anillo. Empezaremos realizando un aro semiforjado. Debemos utilizar un 30% de material adicional al solicitado. Para ello utilizaremos una barra de 4 centímetros, equivalente a 5.2 gramos aproximadamente. ¿Y esa cantidad de plata es suficiente? Claro, vamos a empezar el trabajo realizando el recocido de la barra. ¿Y cómo se hace el recocido? Para recocer se gradúa el soplete hasta obtener una llama ancha y floja. La barra se coloca sobre una piedra de soldar y con el fuego se calienta hasta que tome una coloración rosada pálida. ¿Qué pasa si no se regula la llama? Puede producirse un exceso de recocido, lo cual origina óxidos en la superficie del material, siendo difícil eliminar aún durante el pulido. El trefilado consiste en alargar en la trefiladora la barra de plata de 4 centímetros, equivalente a 3 veces la medida del diámetro interior del aro seleccionado. Se va introduciendo la barra de plata en los diferentes canales hasta obtener el grosor necesario. ¿Qué cuidados se debe tener durante el proceso de adelgazamiento? Cuando se adelgaza, el metal no debe exceder del 50% del espesor inicial. Es el momento en que este debe recocerse. Como el adelgazamiento tiene varias etapas, en cada etapa debe recocerse para continuar este adelgazamiento hasta obtener la longitud requerida. Enseguida procedemos a limar la parte exterior. Para ello vamos a realizarlo con una lima semifina. Una vez logrado emparejar los extremos, con la tenaza de punta redonda o tenaza para doblar aros, se redondea la barra uniendo los 2 extremos hasta obtener una unión perfecta. ¿Qué pasa si la unión no es exacta? En el caso que quede una ranura débil, para emparejar se corta con la sierra de calar número 3 ceros o 4 ceros. Esto facilitará la unión de ambos extremos. Soldado del aro. Se suelda el aro con un pedazo de soldadura alta en forma de payeta, la que ha sido previamente lijada. La soldadura alta puede ser
3x1 o 4x1. Como fundente podemos utilizar bórax diluido en agua, pero lo más recomendable es el caldo de bórax o el bórax deshidratado. ¿Cómo se puede realizar la soldadura para obtener prendas de calidad? Para ello es necesario el uso de suficiente fundente y soldadura. El calor que se emplea debe ser uniforme en toda la pieza. La soldadura debe deslizarse con facilidad por donde se dirige la llama. ¿De esta forma se consigue que la unión de los extremos sea perfecta? Sí, y la limpieza del trabajo se nota a simple vista. Como siguiente paso se realiza el decapado del aro en una solución de ácido sulfúrico al 10% de concentración. En esta etapa usamos un producto químico. ¿Qué cuidados debemos tener? Si el operario trabaja en producción permanente, debe utilizar una mascarilla para protegerse de los gases. Y el depósito debe mantenerse cerrado para evitar la inhalación, también la oxidación de herramientas. Enjuagar la pieza en agua corriente y secar. Después del decapado se redondea el aro soldado en la lastra con mazo de madera. Es necesario comprobar con el palo de medida. Al culminar el redondeado, se recose y se nivela. Se moldea laminando la parte soldada en la laminadora. Luego, forjarlo de acuerdo al diseño previsto y a la medida solicitada. Para este tipo de engaste vamos a utilizar una chapa calibre 150 y 8.8 milímetros de ancho. Con el calibrador de calibrador vernier o calibrador de uñas, se mide la altura y el diámetro de la piedra. En la chapa, que son 2 piezas, trazamos longitudinalmente por la mitad. Enseguida se realiza una ranura en el punto medio de la parte superior de una pieza. Y otra ranura en la parte inferior de la otra pieza. Ambas deben ser del mismo calibre de la chapa. Luego calar en la parte inferior de acuerdo a los trazos efectuados. Ahora tenemos que limar con limatones de acero para quitar las huellas de las rayaduras. Como siguiente paso se lija cuidando el perfil, luego se repasa con lija número 600 para eliminar los residuos del limado. Finalmente se ensamblan ambas partes, que se llama traslapar, teniendo en cuenta la simetría para los ángulos de la garra. Para terminar se suele el ensamble del engaste del aro con soldadura alta. Como siguiente paso se enjuaga y se gratea y se seca. Enseguida se procede a ensamblar el cuerpo de Tiffany teniendo en cuenta el ángulo de traslape de la base de engaste. Después se corta el cuerpo del aro Tiffany de acuerdo al grosor de la unión, dándole forma angular en los extremos, a fin de que guarden la unión perfectamente formando una sola pieza. Colocamos la pieza con el engaste sobre la piedra con el aro hacia arriba y se sujeta con la herramienta llamada tercera mano. Como siguiente paso, se aplica fundente o caldo de bórax en la unión y se añade la payeta de soldadura en cantidad necesaria en cada ángulo. Para soldar se regula el soplete con llama ancha y se calienta toda la pieza. ¿Todo el trabajo siguiente se realiza con el mismo tipo de llama? No, después se regula con llama más fina hasta que se logre la fusión de la soldadura. ¿Cómo se reconoce que la soldadura está bien hecha? La unión de la soldadura no tiene fisuras,
que la soldadura haya corrido convenientemente y que no se haya formado grumos. A continuación, se procede al blanqueado. Para esto se utiliza la solución de ácido sulfúrico limpia. Después se enjuaga y gratea con bicarbonato y detergente, procurando que las asperezas de soldadura y bórax se eliminen totalmente. Seguidamente se enjuaga con agua corriente y se seca. ¿Y es necesario verificar si han quedado algunas fallas? Sí, claro, porque ahora vamos a pasar al proceso del alisado, donde debemos quitar todas las posibles huellas que hayan quedado, si está mal soldado, si está arañado, o que toda la pieza tenga color uniforme. ¿Qué se hace si se identifica una de las fallas? Se lima, se alisa y se pule el anillo. De esta manera se elimina cualquiera de esas fallas. Posición de la piedra con relación a la base del engaste. Se verifica la altura, el centrado. Seguidamente se marca la zona de la cama con el compás. Esta operación se repite en los 4 lados de la cama. Y luego se trabaja con la fresa hard o setting para preparar donde se va a colocar la piedra, usando el taladro Foredom o de eje flexible. Después se elija la base del engaste, verificando que no quede rayaduras ni marcas. En esta parte del trabajo, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener? Se debe cuidar que la altura y centro estén uniformes con respecto a los lados. Se comprueba que la piedra encaje bien. En caso que la posición no sea la correcta, se sigue trabajando la base de la cama hasta que la piedra encaje perfectamente en el metal. Engaste de la piedra. A continuación, con tenazas de punta revestidas, se coge las uñas de los lados opuestos y se ajusta cuidadosamente. Se repasa con lima plana los bordes de las uñas hasta el nivel de la piedra. Y retocamos los bordes con limatón triangular. Pasamos a pulir. Nos cubrimos un poco para evitar que los residuos del óxido de férrico que provienen de esta pasta nos contaminen. Seguidamente se pule e ilustra la zona ajustada. Se hace el lavado con una máquina de ultrasonidos. Esta se elimina los residuos del pulido ilustrado con facilidad. Finalmente se enjuaga en el alcohol para eliminar los residuos de grasa que quedan en el agua. Se seca con acerrín o polvo de Bob. Se limpia y se presenta la pieza elaborada. Finalmente hemos concluido en la elaboración del aro Tiffany con engaste a garras, siempre efectuando algunas recomendaciones como el control de la materia prima, el control de los procesos, el acabado final y que esto esté parejo en todos sus puntos.
Amigos televidentes, el Senati los invita a participar de una serie de microprogramas relacionados con situaciones que con mucha frecuencia se presentan en el hogar. Muy pocos estamos preparados para solucionar estos problemas, a pesar de ser muy sencillos de reparar. El tema sobre el cual vamos a tratar es el cambio de un tomacorriente doble. Veamos una situación real. Es hora de ver mi programa favorito Tecnificando del Senati. Transmiten temas muy interesantes de los cuales se aprende mucho. ¿Qué pasa con este televisor que no prende? Uy, acá está el problema. El tomacorriente está roto. Seguro que Jaimito es el culpable. ¿Y ahora qué hago? No sé nada sobre electricidad para realizar el cambio. Ya. Claro, si mi amigo Jorge es electricista, él puede darme la solución. Voy a buscarlo. Luis, ¿me dices que no hay energía en el tomacorriente? Eso debe ser porque prendí el televisor y no funcionó. Vamos a revisar. Aquí está el problema. El tomacorriente está roto. Al romperse el tomacorriente, internamente ha producido un cortocircuito y por eso no llega energía al televisor. Para verificar, conectaremos la lámpara. Tenías razón. No hay energía eléctrica en el tomacorriente. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer ahora? En casos como este, lo primero que se hace es bajar la llave termomagnética o llave general. Luis, es importante que aprendas esto. Mira, la llave tiene 3 posiciones. Una es on, que significa encendido. La siguiente es off, que significa apagado. Y hay una intermedia, desenganchada. Y cuando la llave está en posición central, como en este caso, ¿qué significa? La llave se encuentra en esa posición cuando ha ocurrido un cortocircuito en cualquier parte de la instalación eléctrica, como en este caso. En algunos casos, puede suceder cuando los conductores de un artefacto eléctrico por el uso se han cruzado entre sí. ¿Y ahora qué hacemos, Jorge? Ya sabemos la causa. Para poder solucionar el problema, procederemos a cortar totalmente la corriente eléctrica, colocando la llave en posición off. Esto me parece fácil. No es tan fácil, Luis. Como se va a trabajar con energía eléctrica, es necesario tomar algunas precauciones. ¿Y eso para qué? Y eso se debe a que con la energía eléctrica no se juega, porque en muchos casos puede ocasionar la muerte. ¿Y qué se debe hacer para prevenir todo esto? Se tiene que utilizar implementos de seguridad apropiados, que enseguida los traigo. Estos son los implementos de seguridad. Lentes de seguridad, guantes de goma y zapatos de goma. Con toda esa vestimenta te pareces a un robot. Creo que te va a dificultar el trabajo. Parece broma, pero es necesario. Estos implementos nos permiten cuidar nuestra integridad física. Entonces, ¿estás listo para cambiar el tomacorriente? No, aún faltan algunas cosas más. ¿Más todavía? Sí, necesitamos herramientas apropiadas, como destornillador plano, estrella, alicate plano, de corte y de pinza, y la cuchilla del electricista. Yo creía que era más fácil el cambio. Claro que es fácil, pero es necesario tomar todas estas precauciones. Ahora sí empezamos a cambiar el tomacorriente. Sacamos los tornillos de sujeción. Los cables y la parte interior del tomacorriente están negro. ¿Ya ves? Eso quiere decir que había un cortocircuito y por eso se ha cortado la corriente eléctrica. ¿Quiere decir que todos los cables están malogrados? No, seguidamente sacaremos los bornes de los conductores. Ahora procederemos a cortar las puntas quemadas. Ahora los cables son más pequeños. En estos casos, se tiene que pelar los cables para tener las dimensiones adecuadas. ¿Y con qué se pela? Para eso, utilizamos la cuchilla de electricista.
Se pela el cable de adentro hacia afuera para evitar accidentes durante el trabajo. Teniendo los cables pelados, se procede a la conexión de los conductores en sus bornes respectivos. Seguidamente se realiza el ajuste necesario a los tornillos. En el caso que estuviese mal ajustado, puede ocasionar falso contacto y puede quemarse el tomacorriente nuevamente. ¿Ya terminamos el trabajo? Para terminar, colocaremos el tomacorriente en su lugar respectivo. Ahora podemos dar energía a las instalaciones colocando la llave termomagnética en on. Claro, ¿ya ves que es sencillo? Finalmente conectaremos la lámpara para comprobar la existencia de energía eléctrica. Como has visto, es sencillo cambiar un tomacorriente en una instalación eléctrica domiciliaria. Lo que sí debemos tener en cuenta es el uso de los implementos de seguridad adecuados y las herramientas necesarias. A ver si todavía tengo tiempo para ver mi programa del Senati Tecnificando. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo programa. Vamos a iniciar una nueva sesión de lo que es electricidad. Realmente vamos a solucionar un problema conjuntamente con ustedes y Javier. Javier, ¿cómo estás? Hoy día vamos a resolver un problema que es el siguiente. Mira, Javier, aquí tenemos un ambiente, pero este ambiente lo veo un poco tétrico. ¿Qué podríamos hacer? Iluminarlo. Iluminarlo. Muy bien, gracias, Javier. Realmente, señores televidentes, vamos a conectar una lámpara aquí en el centro de este ambiente y también la vamos a gobernar por intermedio de un interruptor que lo vamos a poner a este lado. Aquí tenemos un interruptor de cuchilla. Es aquí donde tenemos nosotros la presencia de la corriente eléctrica. Esto va a ser nuestra tarea de hoy día. Quiere decir que esta tarea se titula la instalación eléctrica de una lámpara o circuito simple. Pero antes de hacer esta instalación, vamos a ver algunos efectos de la corriente eléctrica. Aquí tenemos la llave de cuchilla. Aquí tengo una lámpara con su porta lámpara. Vamos a someterle una tensión a esa lámpara. Cerramos la llave de cuchilla. ¿Qué notamos? Se prende la lámpara.
Veamos ahora. Tengo un alicate de corte. Las cuchillas están abiertas. Corto. ¿Qué es lo que sucede? Se abre el circuito. Se abre el circuito. Quiere decir que hemos interrumpido el circuito. Esto es la función propiamente dicho que hace el interruptor. Vemos que el interruptor tiene dos bornes. Vemos que tiene su palanquita. Esto nos sirve para abrir y cerrar el circuito. Veamos. Abro la cuchilla. Gracias, Javier. Pelamos. El conductor. Entorchamos. Mira, cerramos el interruptor de cuchilla. Yo voy a tomar los dos conductores. Lo junto. ¿Qué pasa? Prende la lámpara. Prende la lámpara. Abro y cierro el circuito. Cierro y abro el circuito. Quiere decir, cuando esto está juntando los dos conductores, tenemos un circuito cerrado. Cuando abro, tengo un circuito abierto. Esa es la función que desempeña este pequeño interruptor, de abrir y cerrar un determinado circuito. Para comprender mejor nuestro circuito eléctrico, vamos a realizar algunos esquemas. Realmente el electricista, para hacer su tarea práctica dentro de la vivienda o fuera de ella, tenemos que realmente interpretar un circuito eléctrico. Veamos. Aquí tengo la llave de cuchilla que se le ha mostrado anteriormente. Y tenemos una línea que la vamos a denominar L1 y tenemos la otra línea que se la va a denominar L2. Seguidamente vamos a poner el símbolo de nuestra lámpara. Y vamos a poner también un interruptor. Javier, ¿cómo está este interruptor? Abierto. Muy bien. Este interruptor se encuentra normalmente abierto. Vamos a unir L1 con el borne del interruptor. Sale del borne del interruptor y se une con la lámpara. Del otro borne de la lámpara se une con L2. Y de esta manera tenemos ya nuestro circuito instalado. Pero este circuito que está instalado, lógicamente se encuentra abierto por este interruptor. Si cambiamos la posición de este interruptor por otro que esté cerrado, en este instante podemos decir que esta lámpara, lógicamente, está encendida. Lo cambiaremos y vemos que ya el circuito se puede prender y se puede apagar. Pasaremos a ver este circuito original en un tablero. Cerramos el interruptor. Perdón, vamos a poner una lámpara, porque ese circuito se encuentra sin la lámpara. Conectamos la lámpara, se enciende el circuito. ¿Qué notamos? Este circuito, que lo tenemos aquí realmente funcionando con el esquema. Vamos a compararlo. Tenemos el interruptor de cuchilla. Tenemos el interruptor de
cuchilla. Tenemos la lámpara, y tenemos nuestro interruptor, Como anteriormente ya lo hemos visto, la función que desempeña este interruptor, que nos sirve para abrir y cerrar un determinado circuito. Cierra y abre, cierra y abre. Bien, aquí tenemos un plano donde sí vamos a poner nosotros los elementos y los órganos que lo comandan en su posición exacta. Si retrocedemos nosotros en el plano anterior, vemos que estos interruptores y esta lámpara están indistintamente puestos en lugares que no son exactos. Pero sí aquí, en este plano arquitectónico, sí lo vamos a poner en la posición exacta los elementos y los órganos que lo comandan. Aquí tenemos el interruptor de cuchilla. Tenemos la lámpara y el órgano que lo va a comandar, o sea, el interruptor. Vamos a efectuar este circuito. Veamos, se dice que de una línea va a ir a un interruptor. Procedemos a un interruptor. Del interruptor va a la lámpara. Conectamos a la lámpara. Y de la lámpara va a la otra línea. Conectamos a la línea. Y tenemos el circuito realizado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros quisiésemos poner esto en tubería, tendríamos que poner una tubería acá, otra tubería acá y otra tubería en este sentido. Serían 3 tuberías. Para el efecto de nosotros de hacer esta tarea, tenemos que solamente utilizar 2 tuberías. De esta manera, Javier, ¿me puedes alcanzar el otro? De esta manera, nosotros vamos a ejecutarlo de la siguiente forma. Tenemos la lámpara, tenemos el interruptor de cuchilla, ya en su símbolo, gracias, y tenemos el interruptor que nos va a servir a nosotros para prender y apagar la lámpara. Si notamos nosotros aquí, este conductor que va de la llave de cuchilla hacia el interruptor simple, lo podemos llevar a través de esta misma lámpara y que pase por este sentido. Quiere decir que si esto lo unimos por acá, podemos decir que del interruptor del cuchillo hacia la lámpara van a pasar 2 conductores y de la lámpara hacia el interruptor simple también van a pasar 2 conductores. Y de esta forma podemos realizar nuestro circuito arquitectónico. Y podemos decir que de aquí pasarán 2 conductores. Estas líneas transversales nos indican cuántos conductores están pasando del interruptor de cuchilla hacia la lámpara y de la lámpara hacia el interruptor simple. También pasarán 2 conductores. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Podemos decir que tenemos un esquema que es explicativo, un esquema que realmente nos identifica para poder hacer una interpretación del esquema o una interpretación del funcionamiento de este circuito. Tenemos otro esquema, un esquema propiamente dicho de cableado, donde vamos a utilizar todos los conductores
y la ubicación exacta de los elementos y los órganos que lo comandan. Y de este esquema podemos pasar nosotros al esquema ya arquitectónico, propiamente dicho, con sus simbologías adecuadas. Y que solamente vamos a poner un solo hilo y en él pondremos tantas líneas transversales como conductores van a pasar. En este caso pasarán dos, del interruptor de cuchilla hacia la lámpara y de la lámpara al interruptor simple. Y de aquí ya podemos ver nosotros una maqueta donde sí podemos ver el funcionamiento de este circuito. Bien, aquí tenemos una maqueta donde estamos presentando toda la instalación eléctrica de una lámpara simple. Veamos, aquí tenemos el interruptor de cuchilla. Bien, aquí tenemos el interruptor de cuchilla. Aquí tenemos la lámpara. Lógicamente que aquí no tenemos la lámpara, pero tenemos la caja octogonal donde va a posarse la lámpara. Tenemos el interruptor simple. Tenemos la caja rectangular donde se va a posar el interruptor simple. Veamos el cableado. ¿Qué nos dice el cableado? Nos dice que una línea va hacia el interruptor simple. Veamos la línea blanca. Va hacia la caja octogonal, pasa y se va al interruptor simple. Es este de acá, que lo vamos a conectar. Un borne y dos bornes. Lo tenemos conectado. Falta el otro borne. ¿Qué nos dice el otro borne del interruptor simple? Que se va hacia la lámpara. Ojo, el conductor blanco, el otro blanco, que se va hacia la lámpara. Terminemos de conectar el interruptor. Después lo vamos a aislar. Dice que este borne va a un borne de la lámpara. Lo conectamos. Nos quedaría uno. Ese uno, ¿dónde se dirige? Hacia la llave de cuchilla, que es el negro. Lo podemos identificar, el color negro. Y lo conectamos a la lámpara. Nosotros hemos cableado de esta manera para diferenciar la línea que va directamente al interruptor y la otra que queda para el sol. Sí, exactamente, Javier. Mira, el color negro se va a ir directamente hacia la lámpara. O sea que es una línea de la llave de cuchilla hacia la lámpara, que es esta. Y el otro color, que es blanco, que se dirige de la llave de cuchilla hacia el interruptor simple y sale del interruptor simple hacia la lámpara. ¿De acuerdo? Tenemos la otra. Aquí no hay ninguna conexión. ¿No? Pasa. Está libre, pasa. Por eso se llama esto caja De paso. de paso. Pasa hacia la caja rectangular donde vamos a conectar El interruptor. el interruptor. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a aislarlo. Vamos a aislarlo por la precaución de que realmente nos puede pasar la corriente eléctrica. Y sabemos que la corriente eléctrica no la vemos, pero sí se siente. ¿Alguna vez te ha pasado la corriente eléctrica, Javier? Sí, profesor, pero yo quería hacer una pregunta. Sí, dime.
en una experiencia, una vez yo aislé un conductor. Sí. Cerré el circuito. Sí. Y no me pasaba corriente. Ah, ¿no pasaba? No. Es decir, cerraste ese circuito y no pasaba corriente. Pero sí estaba funcionando el circuito. Allá. Puede ser por un mal embornamiento. O sea que tú puedes embornar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Aquí en esta portalámpara, ¿de acuerdo? No tocamos bien el alambre, sino estamos tocando el aislante. Entonces la corriente no va a poder fluir porque va a encontrar una oposición. Ese es un aislante. Entonces tenemos que asesorarnos bien de que el contacto esté bien fijo, ¿no? Para que de esta manera pase la corriente eléctrica. Mira, en muchos casos, para encintar o aislar los conductores, a veces nosotros no estiramos bien la cinta. Al no estirar bien la cinta, entonces se va a formar un bulto, ¿no? Y esto es un poco fastidioso después para hacer las instalaciones eléctricas. También es bueno estirar la cinta para sujetar bien el empalme. Por supuesto, también nos sirve para eso. O sea, dos funciones determinantes. Uno para poder aislar bien, que no se haga bulto, y también para sujetar bien los empalmes. Bien, vamos a verificar el circuito después de haber hecho los empalmes. Ponemos la lámpara, cerramos el interruptor de cuchilla y accionamos nuestro interruptor simple. Ajá. Se prende y se apaga la lámpara. Se prende y se apaga la lámpara. Bien, esta instalación la vamos a efectuar nosotros en nuestra cabina. Pasamos por acá, Javier. Bien, ya nos encontramos en la cabina para hacer la instalación eléctrica o el alumbrado de este ambiente. Bien, aquí tenemos nosotros la llave de cuchilla. Si notamos aquí, en esta llave de cuchilla tenemos dos conductores, uno blanco y uno negro. Vemos que estos dos conductores van a hacer este recorrido por dentro de esta tubería. Uno negro se va a quedar aquí en la lámpara. El otro blanco seguirá por este tubo hacia el interruptor. Regresa del interruptor y va conectado a la lámpara. De tal manera que esta lámpara estará gobernada por este interruptor simple. Veamos si funciona este circuito. Vamos a cerrar primeramente el interruptor de cuchilla. Cerramos el interruptor de cuchilla, vamos al interruptor simple y vemos que esa lámpara enciende. De esta manera tenemos ya con electricidad este ambiente. Noten que la lámpara está encendida. Aquí la apagamos. La corriente la vamos a tomar nosotros de esta llave de cuchilla. Más adelante vamos a ver la función que desempeña esta llave de cuchillas con sus fusibles. La prendemos y la gobernamos. Bien, aquí tenemos un circuito realmente que también es parecido, idéntico a este circuito simple, pero con la única diferencia que solamente aquí va a intervenir el sonido. Bueno, Javier, ya hemos hecho la instalación en nuestra cabina. Aquí tenemos nuevamente el circuito. Mirad que aquí tenemos la lámpara, la llave de cuchilla y nuestro interruptor. Como una proyección, te voy a decir que tenemos un circuito muy similar, con la única diferencia de que vamos a cambiar de receptor. En lugar de ser una lámpara
¿Qué vamos a conectar? Mira, vamos a conectar un timbre eléctrico. Y en lugar de tener un interruptor simple que nos sirve para abrir y cerrar un circuito, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un pulsador. Mira, si yo presiono el pulsador, suelto y deja de funcionar. Es el mismo circuito de la instalación de una lámpara simple. ¿Alguna dificultad tendrías tú de instalar este timbre? No, No. ninguno. Porque los mismos pasos que hemos efectuado, señores televidentes, los mismos pasos que hemos efectuado para hacer el circuito simple, lo vamos a efectuar para hacer el timbre eléctrico. Bueno, espero que estas enseñanzas vayan a todos ustedes y puedan ustedes instalar un circuito simple y un timbre eléctrico. Mañana los espero para proseguir con nuestras sesiones y vamos a tocar un punto que es importante. Vamos a instalar 2 lámparas para gobernarlas de un mismo